Hoy vamos a ver todo el capítulo 2 de Primera de Corintios, porque es un capítulo breve, son solamente 16 versículos, así que primero los vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Cristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí, hermanos, el capítulo 2 de Primera de Corintios, todo el capítulo 2. Estos 16 versículos del capítulo 2 de Primera de Corintios lo vamos a ver en dos partes. Por un lado, la revelación del Espíritu. El Espíritu revela la verdadera sabiduría, los versículos del 1 al 13. Y por otro lado, los versículos del 14 al 16, el inconverso, la persona no creyente, no comprende la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Vamos entonces con la primera parte. Tras remarcar las notables diferencias, como he comentado al principio, entre la sabiduría de Dios y la mera sabiduría humana, que además el apóstol Pablo deja claro en otros textos que es una sabiduría humana del mundo, y el mundo está presidido por el Dios de este siglo, que es el diablo, aquí el apóstol Pablo les muestra que él, por supuesto, a los creyentes de Corinto en sus inicios, no les habló como creyentes maduros, porque ellos recién estaban conociendo el Evangelio de Cristo, y les habló con palabras muy sencillas. No usó palabras altisonantes, ni fue con sabiduría impresionante, porque Pablo en ningún momento intenta sentirse superior o más intelectual que el resto de creyentes. Para él eso es vanidad. Así que en verdad el apóstol Pablo, de forma sencilla,
les compartió asuntos elementales sobre el Evangelio de Jesús. El apóstol reconoce en el versículo 3 que se acercó además de una forma vulnerable, débil, con temor y temblor. Y esta confesión que leemos en el versículo 3 del capítulo 2 de 1 Corintios tiene muchísimo sentido porque en Hechos, capítulo 18, versículos del 9 al 11, el Señor reconforta a Pablo en medio de una visión. ¿Y por qué el Señor le reconforta a Pablo después de su duro ministerio en Corinto, que todavía le faltaba bastante? Pues porque Pablo se veía muy afectado. Y dice el texto de Hechos, capítulo 18, versículos del 9 al 11. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí en Corinto 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Bien, debemos entender, hermanos, que para Pablo era todo un desafío hablar de una forma clara y sencilla a los hermanos de Corinto, creyentes muy elementales, que recién estaban aprendiendo del Evangelio, porque debemos de recordar que Pablo tiene un perfil muy distinto al resto de los apóstoles. Quizá el más cercano hacia él sería Mateo, por ejemplo, ¿no?, que se dedicaba a recaudar impuestos y probablemente tendría una mejor educación que los pescadores. Pero Pablo era una persona que había sido enseñada por los mejores maestros. En Atenas vemos además que tenía conocimiento de filósofos griegos. Por tanto, podríamos decir que Pablo sería una persona que antes de convertirse era bastante sabia, tenía muchísimo conocimiento. Por tanto, para Pablo, explicar el Evangelio de forma sencilla, desde luego, habrá sido un gran desafío. Para muchos pastores, de hecho, normalmente no se suele dar esa realidad en las iglesias, no sé si os habéis fijado. La mayoría de los pastores suelen dar estudios bíblicos de adultos, o si eso, de jóvenes y como mucho de adolescentes. Pero rara vez se ha visto a un pastor dar estudios bíblicos a niños. No sé si os habéis fijado. Yo personalmente pienso que eso no está bien. Por supuesto, si hay hermanos que pueden ayudar en ese ministerio, estupendo. Y si no hay hermanos además que puedan ayudar en los adultos, pues está totalmente, ¿verdad? Es totalmente comprensible que el pastor esté más en la escuela dominical de adultos que el de niños o adolescentes. Pero para un pastor también es un gran desafío explicar los elementos más básicos del Evangelio y de las Escrituras a niños que, por supuesto, no entenderían muchas de las palabras y conceptos que un pastor usaría. De hecho, yo doy muchas gracias a Dios de que en el último año del grado en teología tuve la oportunidad de pasar de una iglesia de 100 y pico personas, que tenían actividades casi todos los días, a un punto de misión, que como podéis comprender, un punto de misión no tiene ni las mismas actividades ni la misma filosofía que una iglesia grande. Y además era una iglesia, un punto de misión que estaba en Torrejón de Ardoz y que solamente alquilaban el sótano de un hotel para el domingo. Entre semanas, si alguna vez se hacía alguna actividad, una comida o salir al parque, era algo muy puntual. Y en esta iglesia, que además eran muy pocos hermanos, y es por eso que también eran un punto de misión, eran 15 hermanos, 10 hermanos, 20 hermanos, dependiendo del domingo. Pues sí, afortunadamente había muchos niños. No habían jóvenes prácticamente, y adultos por supuesto. Entonces, como seminarista, aparte de predicar y demás, enseñar sobre las Escrituras, me encargué del estudio bíblico para niños. Y eso para mí fue una gran bendición y a la vez un gran desafío, porque ya sabéis, en el seminario es muy común que una persona poco a poco vaya adquiriendo más conocimiento, vaya adquiriendo mejores notas, vaya adquiriendo un mejor grado y demás, pues se va considerando una persona un poco más sabia. Y es triste que incluso estas actitudes puedan ocurrir en un seminario, en una facultad de teología. Pero pasa. ¿Por qué? Porque en esa facultad no van robots, van humanos.
Y los humanos tendemos siempre a creernos importantes, a que nuestra opinión es mejor que la del otro. Vanidad, en definitiva, ¿no? Entonces para mí fue estupendo ir ahí y fue un desafío. Y lo agradecí porque fue justamente cuando estaba ya a punto de terminar el grado en teología. Y desde luego me costó mucho adaptarme para enseñar a los niños con sus inquietudes, su forma de hablar. Y creo yo que también el apóstol Pablo, él por supuesto con muchísimo más conocimiento que yo, habrá sido un gran desafío tener tanto conocimiento que compartir y no poder hacerlo. Hacer ese ejercicio, hermanos. Imaginaos que vosotros tenéis muchísimo conocimiento de Dios porque sois personas que os habéis convertido hace mucho tiempo, o quizá no hace mucho tiempo, pero que durante esos años ya que lleváis de convertidos, habéis profundizado bastante en vuestra fe. La habéis puesto en práctica en vuestra vida. Tenéis experiencia de servicio en la iglesia. Pues por supuesto una persona que ya tiene todo ese bagaje, tiene muchísimo conocimiento de Dios. ¿Le falta conocer más a Dios? Por supuesto que sí, pero tiene ya muchísimo conocimiento de Dios. Y sabe además que ese conocimiento de Dios en buena parte es un conocimiento salvífico, es decir, hay asuntos de las Escrituras que si tú las recibes, las entiendes y las practicas, eres salvo. Pero luego hay otros asuntos de las Escrituras que no ponen en juego ni mucho menos, ni no tienen nada que ver con tu salvación, pero que también son importantes. Entonces, cuando tú te encuentras ante un niño con muchísima curiosidad por saber de Dios, o ante un nuevo creyente con muchísima curiosidad por saber de Dios, pues tienes que contenerte para explicarle las cosas poco a poco, porque si no, ese niño o esa persona recién convertida, pues no te va a entender. Hasta incluso se puede llegar a confundir. El problema está cuando se intenta mantener estos principios pedagógicos en un culto o en un estudio bíblico donde hay muchos perfiles. Esto también os lo he comentado. En nuestros estudios bíblicos de niños, por ejemplo, debido a que solemos ser iglesias pequeñas y tenemos muy pocos maestros de escuela bíblica generalmente en las iglesias, pues de forma habitual en una escuela bíblica de niños hay niños probablemente de 6 años y de 10. Eso en un colegio no pasa. En un colegio, los niños de 6 con los niños de 6. Los niños de 7 con los niños de 7. Es decir, cada uno, ¿verdad?, con los de su edad. A no ser que haya alguno superdotado o de altas capacidades o una persona que haya repetido. Ahí ya la cosa cambia un poco. Pero generalmente es así. Y por supuesto, esa educación se ha establecido así por muchísimas razones, que ahora no voy a explicar. Sin embargo, a la hora de dar estudios bíblicos, por ejemplo, a los niños, no tenemos la posibilidad, al menos aquí, yo conozco iglesias que sí la tienen, que tienen profesores de escuela bíblica de niños por edades. Pero imaginaos, no solamente haría falta muchísimos profesores de estudios bíblicos para niños, sino que también harían falta muchísimas aulas. Un aula por edad. Y que por supuesto se justifique, es decir, que exista esa aula y existe ese profesor para esa edad, o para esa pequeña franja de edad, porque hay varios niños de esa edad y de la siguiente y de la siguiente, ¿verdad? No vamos a dar una clase solamente para un niño, al menos durante un tiempo prolongado. ¿Por qué os cuento esto? Porque desgraciadamente cuando se hace un estudio bíblico de adultos en general o una predicación en un culto, pues es posible que la mayoría de las personas que estén sentadas tengan edades similares o generaciones pues cercanas. Pero espiritualmente hablando, cada uno tiene su edad. En un culto, físicamente podéis tener edades similares. De hecho, aquí no hay niños ni adolescentes, solamente hay adultos, personas de mayores de 18 años. Pero sin embargo, espiritualmente quizá la edad que tiene Joshua no es la misma edad que la que tiene Carla, que la que tiene Carmen, que la que tiene Flori, etcétera, etcétera. Espiritualmente hablando. ¿Y cómo medimos la edad espiritual? ¿Calculando cuántos años llevo de convertido? Pues no. Porque hay personas que han entendido que Dios existe y se congregan y colaboran en la iglesia y de vez en cuando oran y le dan gracias, pero más allá de eso no profundizan en su relación con Dios
y sin embargo entienden que Dios existe y creen en Él desde hace 40 años. Pues esa persona, aunque tenga 40 años como cristiano, en esos 40 años ha tenido su fe como un anexo en su vida, como algo más en su vida, no como toda su vida, sino como algo que hago los domingos, o antes de comer dando gracias a Dios, o por las noches antes de dormir, y ya está. Entonces no es la misma calidad de relación con Dios una persona que ha vivido 40 años así, que una persona que quizá no ha tenido 40 años, solamente tiene 5 años de convertido o 10, que es muchísimo menos que los 40, por supuesto. Pues esa persona, si ha profundizado muchísimo durante esos años, su relación con Dios y su crecimiento espiritual va a ser mucho mayor, desde luego. Es como, por ejemplo, la amistad que hemos podido cada uno, ¿no?, invertir en el colegio. No es lo mismo la amistad que puedas tener con un compañero de clase que le ves prácticamente todos los días, que con ese amigo que solamente le ves cada 2 años en verano, ¿verdad? Pues así pasa también espiritualmente. No es lo mismo ese hermano o esa hermana que profundiza en la palabra de Dios, que ora, que se congrega, que sirve, que tiene presente siempre a Dios en su vida, en todo lo que hace, que aquel que simplemente abre su Biblia el domingo, y no para leerla, sino para escuchar lo que está leyendo del que enseña. Pues no es lo mismo. Por tanto, cuando una persona preside aquí, comparte una reflexión, o hace un estudio bíblico, o predica, pues desgraciadamente ahí, o bien predica de forma sencilla, y los que ya están maduros en la fe se aburren, entre comillas, porque no se está enseñando nada nuevo para ellos, o bien se enseña de una forma más profunda, más madura, y los que se acaban de convertir o los que no han trabajado en su fe de forma personal no entienden nada. ¿Qué me están contando aquí? Entonces, el que preside aquí, hermanos, bueno, también en la alabanza, compartiendo un pensamiento, o el que da un estudio bíblico, o el que predica en un culto, debe luchar con esas tensiones. Ni predicar de forma muy así, vamos a decir, mística para algunos, o muy sabia, ni tampoco muy elemental, muy básica, como si fuéramos aquí todos niños espirituales. Hay que luchar con esa tensión. Y en esa tensión se encontraría el apóstol Pablo, ¿verdad? Él, pues, no sabría cómo actuar en algunos casos, pero gracias al Señor, pues él obtenía la sabiduría para hacerlo. También, pues por supuesto, es necesario comprender que Pablo ya no estaba hablando solamente de sabiduría humana y sabiduría de Dios, sino que estaba hablando de, en la sabiduría de Dios, las diferentes categorías por las cuales Dios nos enseña, ¿no?, y nos revela a través de su Espíritu. En 1 Corintios capítulo 3, que lo veremos más adelante, les confesará que él tuvo en un principio que hablarles como a niños espirituales, pero que él y sus colaboradores hablan de forma sabia sobre el misterio de Dios a aquellos que han alcanzado madurez. Y así lo empieza a mostrar a partir del versículo 6, pero ya lo veremos más adelante. Por supuesto, hermanos, toda sabiduría, conocimiento y ciencia proviene de Dios. Ahora bien, todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta ciencia puede ser manipulada, puede llegar a negar a Dios. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta de que esa sabiduría ha sido manipulada ¿por quién? Por el ser humano que no es creyente. Por tanto, es una sabiduría manipulada por personas que han sido guiadas por el maligno. Toda sabiduría, conocimiento y ciencia provienen de Dios. Pero aquellos científicos, profesores, personas que se han formado en diferentes disciplinas del conocimiento, en diferentes áreas del conocimiento, y que aún así niegan a Dios, implica que esas personas están bajo el yugo del diablo. Están cegados espiritualmente por el diablo, porque aún conociendo la creación de Dios, no entienden que Dios existe. ¿Cuántos de vosotros recordáis lo que habéis aprendido en su día en el colegio? Más o menos. ¿Habéis estudiado filosofía en el colegio? ¿O historia del pensamiento en general? ¿O historia de la filosofía en general? En el mundo occidental, desde la antigua Grecia, los presocráticos,
los sofistas, Sócrates, quizá ya os suene un poco más, y luego su discípulo Platón y Aristóteles, estuvieron reflexionando en diferentes asuntos del conocimiento y de la ética. Y en medio de todo eso, hermanos, resulta interesante que a la hora de filosofar se consideraba la existencia de 3 categorías que tenían una relación clara entre ellas. La primera categoría es la realidad. La segunda categoría es el pensamiento. Y la tercera categoría es el lenguaje. La realidad que nos rodea caracteriza nuestros pensamientos y nuestro lenguaje. Nuestros pensamientos son también determinados por nuestro lenguaje y nuestra realidad. Y nuestro lenguaje está también vinculado con nuestra realidad y nuestro pensamiento. Si nuestra realidad es meramente física y visual, viviremos así. Pero si concebimos la realidad como algo también espiritual, veremos las cosas de forma distinta. Me explico. ¿Cómo vivís vosotros el día a día? Porque ya no solamente debemos de caer en las normas morales cristianas, porque eso, en el mejor de los casos, pues genera desgraciadamente personas muy rectas, estrictas, que eso en parte está bien, pero que luego se lo exigen al otro, es decir, en legalistas. Cuando reflexionamos en la vida del creyente en el día a día, hermanos, debemos entender que un creyente no puede vivir su vida solamente concibiendo la realidad como aquello que ve, como aquello que toca, y ya está. Un creyente no puede vivir la realidad del día a día de su trabajo, de cocinar, de hacer la cama o lo que sea que cada uno haga en el día a día, en el orden que lo haga cada uno, como solamente eso, lo tangible, lo que veo, lo que huelo, con los sentidos que tenemos cada uno. Un creyente no puede ver la realidad solamente así. Un creyente debe entender que la realidad es más allá de lo que vemos, tocamos, olemos, degustamos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo sé que un creyente, en medio de esa realidad a la cual a veces estamos muy apegados, lo visible, lo tangible, entiende que en alguna parte, no sé dónde, está Dios. De hecho, tenemos una doble visión. Por un lado, sabemos que Dios está en todas partes, donde Él quiera, pero por otro lado, las Escrituras nos enseñan que Dios está en el trono. Y entendemos que el trono es un lugar físico. Porque además, Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo con un cuerpo resucitado, pero tangible, puede traspasar paredes, pero también es tangible. Porque sus discípulos lo tocaron para comprobar que era Él. Pues ese Jesucristo hombre está en algún lugar, no sabemos dónde, a la diestra del Padre. Pero a su vez, Dios está en todas partes. Y no solamente eso, sino que además, por la promesa del Padre, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Hasta ahí todo correcto. Pero la realidad espiritual no solamente queda allí. El día a día de un creyente no puede quedar solamente allí. Un creyente debe entender que hay otros planos en nuestra vida que nosotros no vemos y que la mayoría no percibimos, algunos sí, pero que están ahí. Esto lo vemos, por ejemplo, con la famosa historia de Eliseo y su discípulo, ¿verdad? Algunos os acordaréis, otros no. Eliseo y su discípulo estaban rodeados de enemigos físicos, tangibles, visibles, es decir, soldados que iban a matarles. Por supuesto, el discípulo de Eliseo estaba lleno de miedo, pensaba que iba a morir en ese instante. Pero Eliseo le habla, pues como su maestro, ¿no? Y le enseña que no había que tener miedo. Y como su discípulo seguía teniendo miedo, Eliseo se puso a orar para que Dios le mostrase a su discípulo que aunque ellos estaban rodeados de ejércitos, habían allí ejércitos celestiales que les estaban protegiendo. Y en ese momento Dios, entendemos, ¿no?, habrá escuchado la oración de Eliseo, abrió los ojos de su discípulo y se pudo ver
que en efecto los ejércitos celestiales estaban allí y confundieron a esos ejércitos físicos, tangibles, ¿verdad? Nosotros también, por ejemplo, leemos en ese famoso salmo que tanto se cita: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Este es un versículo de un salmo que se cita bastante. Y por supuesto, ni qué decir también del otro aspecto, de la otra área. El maligno merodea como león rugiente. Y es un príncipe. Es el Dios de este mundo. Tiene un ejército. Es más, el apóstol Pablo en Efesios 6 incluso nos muestra una especie de orden de poder, ¿no? Principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, etc. Por tanto, hermanos, si tuviésemos esa visión de la realidad como creyentes, tal y como deberíamos de tenerla, nuestro día a día no solamente es me levanto, voy al servicio, me ducho, desayuno, hago la cama, o me voy a trabajar, o me voy a dar una vuelta, o leer, o lo que sea que cada uno haga. No solamente mi forma de ver la realidad debe ser eso. Mi forma de ver la realidad es: el Señor me está protegiendo, el Señor está en mí, el Señor está en el trono gobernando ahora mismo. Y por supuesto su espíritu se mueve libremente a lo largo del mundo. Pero también debo ver la realidad como hay un león rugiente que también está acechando. Así como hay ángeles que me pueden proteger porque soy un hijo de Dios, también hay demonios que buscan tentarme. Entonces la cosa cambia. Ya no es la misma realidad. Es más, aunque suene un poco peliculero, quién sabe si ahora mismo, si pudiésemos ver la realidad espiritual tal cual, qué bueno en parte que no lo hagamos, porque creo que nuestra vida sería un poco más complicada, al menos al principio. ¿Quién nos puede negar que ahora mismo, hermanos, aquí en este lugar, solo que en otro plano, estén ángeles y también estén demonios? De hecho, ya os comenté en su día, ¿no?, que la primera persona que va a la iglesia es el enemigo. Luego, si eso va la persona que se encarga del mayordomo, o la persona que se encarga del café, o el pastor, etc. Pero el primero que va a la iglesia, según lo que decían varios pastores en forma de chiste, era que iba Satanás, o uno de su ejército. A ver qué se está diciendo en esta iglesia. A ver qué se está haciendo en esta iglesia. Para atentar, para probar, para destruir. Pero claro, si diciendo que somos creyentes nuestra realidad no es así, no vemos la realidad día a día así, pues entonces no estamos viendo las cosas como son, ¿verdad? Y por supuesto, si nosotros no vamos evolucionando nuestro pensamiento, no vamos a entender más todavía nuestra realidad. Yo, por ejemplo, de forma rápida os he citado varias ideas y textos que aparecen en las Escrituras para que entendáis la realidad que un creyente debería de asumir. Pero hay mucho más. Y también nuestra forma de pensar, por supuesto, tiene relación con lo que nosotros expresamos con nuestra narrativa, hermanos. Esto también puede ser llevado a lo malo, desde luego, e incluso ha calado en las iglesias. Yo confío en que Dios me dará un coche. Yo lo declaro. Yo sé que Dios me lo va a dar. Es más, voy a hablar como si Dios ya me lo ha dado. Dios ya me dio un coche. Todavía no lo tiene, ¿vale? Pero la persona dice, voy a hablar en presente. Dios ya me dio un coche. Pues esos evangélicos, esos pastores que enseñan eso, piensan que por trabajar mucho este ámbito del lenguaje y su pensamiento, van a cambiar su realidad. Pero eso es mentira. Ni qué decir luego ya la pseudoespiritualidad que está metida en el mundo, ¿verdad? Voy a pedir al universo que me mande a mi esposa o a mi marido. ¿Cuánta gente hoy en día dice eso? Al universo, como si fuera un ser que domina sobre todos. Y claro, como les chirría tanto hablar de Dios, dicen, voy a hablar al universo o a las energías. Esto seguro que también lo habréis escuchado.
Pues nosotros, por supuesto, no podemos caer en esos errores, hermanos, pero un creyente debe de trabajar en estas tres categorías, en lo que le rodea, la realidad, en lo que piensa, lo que va expresando, lo que va rumiando en su vida. Esto se ve incluso en la oración, que es un gran misterio, pero por otro lado es un gran privilegio. Cuando oramos, hermanos, o incluso cuando leemos la palabra o cuando adoramos a Dios, ¿verdaderamente lo estamos haciendo porque Dios lo necesite? Pensadlo, ¿verdaderamente Dios necesita que le adoremos? A Él le agrada nuestra adoración, Él valora nuestra adoración, pero Dios necesita adoración. ¿Necesita que le hablen? ¿Se siente solo Dios? Por supuesto que no. ¿Necesita que leamos su palabra, es decir, que le escuchemos? Tampoco. Pero Dios nos ha dado estas disciplinas espirituales, hermanos, estos canales para conectar con Dios, porque somos nosotros los que le necesitamos a Él. Cuando nosotros oramos, por supuesto que antes de nosotros pronunciarlo con nuestra boca, ya lo tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente. Y por tanto Dios ya lo sabe. Antes de que salga de mi boca, Señor, tú ya conoces lo más profundo de mi corazón. Entonces, claro, los cristianos más prácticos dirían, entonces, ¿para qué voy a orar? Pues oramos, hermanos, porque eso nos mantiene conectados con Dios. La oración ordena nuestra realidad, porque nos hace recordar, en medio de todos los quehaceres que cada uno tiene, limpiar la casa, trabajar, llevar a los niños al colegio o lo que sea que cada uno tenga, nos ayuda a entender que Dios está ahí, a recordar que Dios está ahí, porque también somos olvidadizos. Pero no solamente eso, hay una psicología dentro de la oración, y es que cuando nosotros oramos, mientras estamos orando, si es que lo estamos haciendo conscientemente, porque claro, hay personas que oran por superstición o por tradición, y por tanto cuando están orando no llevan ni dos frases y ya no saben ni lo que están diciendo, pero siguen haciéndolo. A veces por miedo, o porque piensan que Dios les va a dar mayores milagros o regalos porque ve que su hijo Pepito pues está orando al menos 10 minutos cada día. No. Cuando nosotros oramos, hermanos, cuando nosotros expresamos lo que tenemos en nuestro corazón, cuando nosotros rogamos a Dios por nuestra realidad, que muchas veces es complicada, lo que estamos haciendo, hermanos, es recapacitar, reflexionar, rumiar lo que nos rodea y lo que tenemos. Cuando estamos orando a Dios, estamos entendiendo lo que nos pasa. O como dirían algunos conferenciantes, la respuesta está en la pregunta. Pues a veces las posibles soluciones de nuestros problemas están en la oración. Porque mientras estamos hablando con Dios, nos estamos dando cuenta, estamos recordando su palabra y nos estamos dando cuenta de qué cosas debemos hacer para seguir adelante en medio de lo que cada uno tenga, quizá enfermedad, quizá problemas con el trabajo o lo que sea. Y en todo esto, por supuesto, el apóstol Pablo, él tiene muchísimas ganas de profundizar y hermanos, para mí este tema es impresionante, es apasionante, de hecho es la base de la filosofía en muchos puntos, pero por supuesto no es el momento para hacerlo. Así que continuando con ello, el creyente, hermanos, debe esforzarse por crecer en sabiduría, por ser maduro en todas las áreas de su vida y en especial en la espiritual. Nosotros pues intentamos dividir nuestras áreas y a veces no queremos que nuestra dimensión espiritual afecte en el resto de nuestra vida. Yo puedo tolerar ir a la iglesia el domingo, aunque a veces me cueste levantarme temprano. Puedo incluso tolerar dar una ofrenda a la iglesia para que se puedan mantener las actividades. Puedo tolerar de vez en cuando participar en alguna actividad especial que se haga en la iglesia. Y hasta ahí. Que esa dimensión espiritual no afecte el resto de mi vida.
Pues desde luego esa persona es una persona que está intentando vivir la espiritualidad, pero lo hace de forma religiosa, no se ha convertido y vive de forma egocéntrica. Lo más importante para esa persona no es Dios, es su yo. Lo que a mí me pasa. Y por tanto esa persona no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, pues evidentemente no va a poder crecer. Porque solamente el que nace de nuevo puede pasar de bebé espiritual a niño espiritual, a una persona con cierta madurez, que poco a poco va aprendiendo hasta que llega a ser como la propia imagen de Dios mostrada en la persona. Incluso yo diría que este último paso ni siquiera se llega a manifestar aquí. Ya se manifiesta en la presencia de Dios. Cuando en ese proceso de crecimiento espiritual, de santificación, hemos sido glorificados. Hemos sido como un metal, ¿verdad? Puestos al fuego tanto que la persona que trabaja con ese metal, plata, oro, lo que sea, se ve reflejada. Pues que Dios trabaje tanto en nuestras vidas que llegue el día en el que Dios se vea en nosotros. Esa es la obra final. Y lo precioso es que este trabajo, por supuesto, es responsabilidad humana, pero también está garantizada por Dios. Es obra de Dios también. Y lo que Dios empieza, Dios lo acaba. Pero en su infinita gracia ha decidido que nosotros también formemos parte de este crecimiento. Y ojo, he dicho crecimiento, no salvación. En la salvación el ser humano no tiene nada que hacer. La salvación es 100% obra de Dios. Pero una vez redimidos, salvados, regenerados, nacidos de nuevo, allí sí tenemos que trabajar. Porque pasaremos por altibajos. Caeremos a veces en errores, en pecados, pero no seremos ya como antes. No practicaremos el pecado. Todo lo contrario, lo detestaremos. No nos sentiremos cómodos con él. Continuando, pues, por supuesto, cuando el apóstol habla en el versículo 8 de que si los gobernantes de este mundo hubiesen conocido este misterio de Dios, no hubiesen crucificado a Jesús. Por supuesto, aquí el apóstol Pablo lo está diciendo en un caso muy hipotético. Estaba ya más que profetizado que los gobernantes de este mundo no iban a creer en Dios, porque estaba profetizado que el Mesías, el Salvador, iba a ser entregado por los suyos, iba a ser crucificado. Solo el Espíritu de Dios puede dar testimonio a nuestro espíritu. Eso lo vemos especialmente en Romanos capítulo 8. Dicho esto, pues en contraparte, por supuesto, el inconverso, la persona no creyente, no puede entender a Dios porque no está vivo espiritualmente y por tanto no puede entender al Espíritu. La persona que no ha sido regenerada, que no ha experimentado esa conversión, no puede entender a Dios porque no tiene ese discernimiento espiritual. Todo esto se desarrolla con la interesante declaración de Pablo en el versículo 15, que dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Da a entender que la visión de una persona espiritual es muchísimo más amplia que una persona no creyente. ¿Por qué? Pues porque su realidad es mucho más grande. Ya os lo he dicho antes. Un no creyente vive la vida pues sin saber qué va a pasar en el futuro, sin saber si hay algo más allá de la muerte, y apegándose a lo material, a lo físico, a lo que incluso puede llegar a controlar y que de hecho desea controlarlo, y por eso le cuesta muchísimo dejar atrás los apegos. Pero una persona no creyente que entiende que todo esto que nos rodea, la polilla y el hollín se lo va a llevar incluido nuestro cuerpo, no puede vivir apegado a las cosas. Que eso es lo que veremos ahora en el culto, continuando con el libro de los Hechos. Hermanos que cuando fueron llenos del Espíritu, no dijeron que nada de lo que tenían antes
era suyo. Lo pusieron todo en común. Y claro, para nosotros a veces, pues porque la iglesia se ha dormido, se ha apagado en muchos sentidos, pues cuánta locura nos sonaría decir que dejemos ciertas cosas de nuestra vida, porque tenemos tanto apego por ello, por dejar el coche, pero es que me ha costado tanto conseguir el coche. Por dejar la casa, es que me ha costado tanto dejar la casa. Incluso dejar mi familia, me ha costado tanto constituir mi familia. Y sin embargo era lo que Jesús constantemente una y otra vez reiteraba con sus discípulos. Quien no es capaz de aborrecer incluso a su familia por mí, no es digno de mí. El que no sea capaz de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, pues, ¿qué hace aquí? No es algo que los discípulos que están recogidos en el libro de los Hechos se lo inventaron, ¿no? Fue resultado de tantas y tantas enseñanzas que Jesús dio y de que el Espíritu Santo les guió a cada uno de ellos. Por tanto, cuando nuestra realidad es muchísimo más grande, pues por supuesto aquellos que viven como ciegos no nos pueden juzgar, pero es cierto que la realidad es otra. Claro que nos juzgan. ¿Cuántas veces hemos sido ridiculizados por el mundo? Pero ese juicio que ellos hacen, esa acción de burla que hacen contra la Iglesia de Dios, es un intento de etiquetar algo que ellos no entienden. Como aquel ateo que dice Dios no existe. No es capaz ni de concebir la realidad espiritual y es tan osado para decir no existe eso. Yo he conocido a científicos que no son creyentes, pero que tampoco son ateos. Son agnósticos. Y para mí esas personas hasta tienen cierta coherencia en su forma de pensar. Porque aunque no han tenido todavía ese paso de arrepentimiento, no han conocido a Dios, al menos son conscientes de que no pueden negar una realidad que ignoran. Por eso dice el apóstol Pablo, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados. El mundo lo intenta evaluarnos, intenta juzgarnos, pero verdaderamente no lo consiguen. Los que serán juzgados serán ellos, no nosotros. Dicho esto, en el versículo 16, el apóstol Pablo da una mayor razón por la cual el creyente no puede ser examinado por un no creyente. Pues solo Dios puede hacerlo y solo Él puede dictaminar el resultado. Eso lo vemos también en Isaías, capítulo 40. No lo voy a leer todo, solamente algunas partes de los versículos del 12 al 31. Isaías 40, del 12 al 31, dice el Señor: ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Y sigue en esta línea. Básicamente Dios lo que está aquí mostrando a través del profeta Isaías es que a Él nadie le puede juzgar, nadie le puede conocer, nadie le puede evaluar. Pero gracias a Dios, nosotros sí podemos conocerle. ¿Pero por qué podemos conocerle? Porque Él se ha revelado. Pero no solamente eso, hermanos, sino que por su gracia, sus hijos tienen la mente de Cristo. Y esto es algo mayor, hermanos. Ya no solamente es que Dios nos ha dado recursos, aptitudes, conocimientos para llegar a Él y conocerle más y trabajar en nuestra relación con Dios, sino que directamente nos está transformando la mente.
para que tengamos la mente de Dios. Que esto es lo que he hecho en falta cuando se intenta celebrar el Día Internacional de la Salud Mental. Me parece bien cuando se intenta hablar sobre la salud mental desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista psicológico, clínico. Ni qué decir cuando se da esa perspectiva desde un punto de vista clínico y que además esas personas profesionales, psicólogos, psiquiatras, son creyentes. Pero a menudo incluso en el discurso da la sensación de que es como un esfuerzo para seguir trabajando en nosotros con pautas, adquiriendo más principios bíblicos para ponerlos en práctica. No solamente es eso, hermanos, no solamente es un esfuerzo de ser disciplinado y de crecer espiritualmente, sino de entender que ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es entender eso, hermanos. Entender que ya no somos nosotros. Y es por eso que cuando hablas con creyentes que están todavía apegados a su realidad, a lo tangible, a lo físico, y cuando les comentas la importancia de dejar esas cosas atrás, de que primero es el reino y su justicia, y que el resto vendrá por añadidura, eso les cuesta muchísimo de entender y de poner en práctica. Pues ni qué decir les costaría a esos hermanos ir más allá, porque Dios no pide que des todo solamente lo que tienes. No pide eso. Pide que te des a ti, enteramente. Y eso es más aún que dar una parte de lo que tú crees que tienes, porque nada te pertenece. El apóstol Pablo también así lo expresa. Con nada hemos venido a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Aquellas personas que están apegadas por las cosas, si a ellos, aparte de decirles tienes que dejar todo eso y te tienes que dejar a ti mismo, les explota la cabeza, les suena a locura. ¿Cómo que tengo que dejar todo esto que me ha costado tanto conseguirlo? Y que además me tengo que dejar a mí mismo, me tengo que negar a mí mismo. Por supuesto que no, te dirán ellos. Eso lo vemos especialmente en el joven rico. El joven rico seguramente pensaría, bueno, lo mismo si dono mis tierras, o no todas, quizás solamente una parte, y se lo doy a Jesús y a sus discípulos, ya voy a poder entrar en el reino de los cielos. Probablemente el joven rico pensaba eso. Pero lo que Jesús le dijo es que lo dé todo y que se lo dé a los pobres. Y claro, el joven rico estaba tan apegado a todas sus riquezas que tristemente se marchó. No aceptó ese desafío de Jesús. Pero el desafío de Jesús podría haber sido mayor. Jesús le podría haber dicho a ese joven rico, no solamente da todas tus riquezas a los pobres, sino entrégate tú mismo también a la causa. Y eso hubiese sido muchísimo mayor. Pues hermanos, con esto concluimos en todo este asunto relacionado con la sabiduría de Dios, que por supuesto es mostrada de diferentes formas dependiendo de si somos niños espirituales o si ya somos creyentes maduros, y que cada uno pues tenga su responsabilidad de evaluar en qué situación se encuentra, de trabajar en su vida, pero sobre todo de entender que sin Dios es imposible. Y que no solamente debemos de renovar nuestra mente, sino que debemos de trabajar tanto en nuestra comunión con Dios, que poco a poco se haga más realidad el que tengamos la mente de Cristo. Amén.